¿Parece largo un vídeo de 15 minutos? No si te cuento todo lo que tienes que saber para poder desarrollar tus pectorales. Músculos implicados, acciones de estos músculos, ejercicios que funcionan, ejercicios que no funcionan, tipos de agarres, amplitud de agarres y en definitiva todo lo que tienes que saber para poder mejorar tus pectorales. En cada imagen habrá un link que te lleve a un vídeo en el cual explico la técnica y además en la descripción de este vídeo tienes toda la evidencia científica en la cual me he basado para explicar todo esto. Espero que os guste, vamos con ello. Como siempre digo en todos los vídeos, no me interesa que esto sea una clase muy profunda sobre anatomía. No obstante, si nosotros no sabemos qué músculos participan en el proceso y no sabemos cuáles son sus acciones, pues sinceramente no vamos a poder trabajar de forma correcta estos músculos. Nosotros, cuando trabajamos el pecho, principalmente intervienen 5 grandes músculos. En primer lugar, el pectoral mayor con sus fibras superiores, medias e inferiores. En segundo lugar, el pectoral menor. En tercer lugar, el deltoides anterior, el serrato anterior y además el músculo subclavio. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros cuando trabajamos el pecho, estos 5 músculos actúan principalmente sobre 2 grandes estructuras articulares. En primer lugar, la cintura escapular, afectando directamente a la escápula y afectando directamente a la clavícula, y en segundo lugar, que es el aspecto que a nosotros nos interesa, es trabajando directamente sobre el húmero. Como digo, es importantísimo entender cuáles son las acciones que realiza cada músculo. Por eso vamos a analizarlas de forma muy breve y de forma muy seguida. Las fibras del pectoral mayor se dividen en 3 zonas: las fibras de la parte superior, las fibras de la parte media y las fibras de la parte inferior. El pectoral mayor tiene un 42% de fibras lentas y un 58% de fibras rápidas. Sus acciones son, en primer lugar, abducir el hombro por delante del tórax, abducir el hombro desde una posición de abducción, realizar una flexión horizontal del hombro, rotar internamente el húmero, colocar el hombro en una posición de anteposición y realizar una flexión sagital del hombro, pero esto solo lo realizan las fibras de la parte superior del pectoral mayor. El pectoral menor tiene un 51% de fibras lentas y un 49% de fibras rápidas. Sus acciones son, en primer lugar, realizar una flexión horizontal del hombro, en segundo lugar, colocar el hombro en una posición de anteposición y después la de descender la escápula. El deltoides anterior tiene un 60% de fibras lentas y un 40% de fibras rápidas. Sus acciones son principalmente la de realizar una flexión horizontal en el hombro y la de realizar una rotación externa en el húmero. El serrato anterior tiene un predominio claro de fibras lentas. Sus acciones principales son, en primer lugar, flexionar horizontalmente el hombro, realizar una flexión sagital del hombro, realizar una abducción de las escápulas y realizar una rotación externa con las escápulas. El músculo subclavio tiene una gran predominancia de fibras lentas y su acción principal es la de descender la clavícula. Las conclusiones de todo esto es que, como hemos podido apreciar, cada uno de estos músculos comparte diversas acciones. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente que no se pueden aislar unos músculos respecto a otros, sino que se trabajan de forma conjunta. Además, las fibras del pectoral mayor, las superiores, medias e inferiores, trabajan siempre de forma conjunta. Eso quiere decir que no puedes estimular solamente las fibras de la parte superior, no puedes estimular solamente las fibras de la parte inferior y en definitiva no puedes trabajarlas de formas aisladas. Ahora bien, en función del ángulo en el cual trabajes, sí que puede haber cierta predominancia de trabajo de unas fibras respecto a otras, pero siempre se van a reclutar todas al mismo tiempo. Si observamos todas las acciones que acabamos de analizar, podemos concluir que el pectoral lo podemos trabajar principalmente de 2 formas, por medio de preses y por medio de aberturas o cruces en nuestro entrenamiento. Como son principalmente las 2 formas que tenemos para trabajar el pectoral, lo que voy a hacer es separarlas, analizarlas y sobre todo profundizar en cada una de ellas. Lo primero, tenemos que tener muy en cuenta cuál es la posición idónea para trabajar el pectoral. Esta tiene que ser una posición en la cual el trabajo recaiga sobre el pectoral y no sobre el deltoide anterior, y además tiene que ser una posición segura. Sin duda, antes de avanzar tenéis que ver este vídeo sobre la retracción escapular y sobre cómo proteger los hombros en nuestro entrenamiento. Por favor, echadle un ojo.
Sin duda, esto es una de las cuestiones más preguntadas, y es que la gente no sabe qué es lo que tiene que hacer. Si entrenar con mancuernas, con barras, si entrenar con la multipower, en definitiva hay muchísima desinformación. Si tú quieres ganar masa muscular y quieres aumentar tu fuerza en tu musculatura, te doy un simple consejo, y es que trabajes siempre con barras y con mancuernas. ¿Por qué? Las mancuernas no permiten un mayor rango de recorrido debido a que tienen mayor rango de libertad, mientras que con las barras simplemente vamos a poder meter más peso a estas. Por lo tanto, si nosotros queremos construir masa muscular y nosotros queremos mejorar nuestra fuerza, nuestra prioridad tiene que ser trabajar con estas dos formas, y además lo óptimo sería combinar cada uno de estos dos tipos de entrenamiento. Respecto al multipower, personalmente no os lo recomiendo. Multitud de estudios han demostrado que permite menor activación muscular global, permite menor rango de libertad en el movimiento y además la trayectoria, como no es natural, supone un mayor estrés sobre nuestras articulaciones. Por lo tanto, desde mi punto de vista queda bastante descartado. Sin lugar a dudas, el press banca es un ejercicio que es clave para ganar masa muscular en los pectorales y es un ejercicio que es clave para aumentar nuestra fuerza muscular en los pectorales. En este vídeo tenéis absolutamente todo lo que tenéis que saber para poder ejecutar el press banca de forma correcta, de forma segura y sobre todo ser eficientes efectuando un press banca. Nosotros, cuando efectuamos un press banca, estamos implicando principalmente tres grandes grupos: los pectorales, los deltoides anteriores y también nuestros tríceps. En este gráfico de aquí podemos observar la implicación muscular en relación al porcentaje de nuestro 1RM que estamos utilizando en ese momento. Como podemos ver, si trabajamos en rangos de hipertrofia, es decir, entre el 70 o el 85% de nuestro 1RM, la implicación del tríceps podemos observar que es más que notable. No obstante, si nosotros trabajamos en torno a un 90 o un 95% de nuestro 1RM, podemos observar que principalmente el trabajo lo realizan los pectorales. Esto es el principal motivo por lo cual yo no recomiendo realizar demasiado trabajo aislado de tríceps, y es que sinceramente realizando ejercicios multiarticulares ya recibe bastante trabajo de por sí. El ejercicio más frecuente para trabajar el pectoral superior en los gimnasios es sin ninguna duda el press inclinado. La mayor activación del haz clavicular, es decir, lo que normalmente denominamos pectoral superior, se produce cuando colocamos un banco a 45 grados. Como he dicho, es el ejercicio que más se utiliza para desarrollar el pectoral superior y no obstante tengo una mala noticia para vosotros. La activación del pectoral superior, si comparamos el press inclinado con el press banca plano, es simplemente de un 5% más. Por lo tanto, mi consejo es que si colocamos en una balanza el press inclinado en cuanto a beneficio y riesgo de lesión y lo comparamos con el press banca plano en cuanto a beneficio y riesgo de lesión, sin ninguna duda me quedo con el press banca plano. La implicación muscular simplemente es de un 5% menos en el plano respecto al inclinado. Si de verdad quieres desarrollar las fibras de la parte superior de tu pectoral, hay un ejercicio que es muy poco conocido y que prácticamente nadie practica en los gimnasios. Este ejercicio implica una activación de un 40% más de la fibra superior del pectoral respecto al press banca, y sí que es cierto que estimula bastante menos las fibras medias del pectoral respecto al press banca. Este ejercicio consiste en realizar press banca plano, pero con un agarre invertido y con una inclinación de unos 10 o 15 grados en nuestro banco. Efectivamente, con este ejercicio podremos mover menos peso que en un press inclinado, prácticamente porque al principio no vamos a tener automatizada la técnica. No obstante, si nosotros colocamos los hombros en una posición que es segura y metemos una carga que es adecuada, la seguridad va a ser muchísimo mayor respecto al press inclinado. Mi consejo es que empieces poco a poco, al principio simplemente añadiendo unas series al final de tu entrenamiento, y poco a poco, si te sientes cómodo, te gusta y le coges el tranquillo, pues vayas añadiendo más series, vayas añadiendo más peso y en definitiva te vayas especializando en este ejercicio. El press declinado es el ejercicio de empuje de pectoral que implica el mayor número de fibras musculares posibles. Puesto que es el ejercicio que mayor número de fibras musculares activa, al final es el ejercicio en el cual podemos mover mucho más peso, mucho más que en press banca plano, mucho más que en press inclinado y en definitiva mucho más que en cualquier ejercicio de pectoral. ¿Por qué el press declinado es interesante dentro de nuestra rutina de entrenamiento? Pues básicamente porque si lo añadimos como primero o segundo ejercicio, estaríamos aumentando notablemente nuestra tensión mecánica. Y como digo en este vídeo, para mejorar nuestra hipertrofia muscular, la tensión mecánica es una variable que es fundamental. Respecto a los dips o fondos en paralelas, podemos decir que es un ejercicio muy similar al press declinado.
En este vídeo tenéis absolutamente todo lo que tenéis que saber respecto a este ejercicio y si lo seguís, seguramente lo podáis entrenar de forma correcta y evitéis todo tipo de lesiones en vuestros hombros. Echadle un ojo. El floor press es un ejercicio que casi nadie practica en el gimnasio y es un ejercicio en el cual partimos con el pectoral no estirado, es decir, que no hay un reflejo de estiramiento previo. Este ejercicio es muy óptimo para trabajar la fuerza y para trabajar la fase concéntrica y los bloqueos en powerlifting, pero es un ejercicio que no es recomendable para hipertrofia, principalmente porque el recorrido es bastante menor que en press banca plano y porque la evidencia científica ha demostrado que el press plano es bastante superior que este ejercicio. Por lo tanto, si queremos ganar fuerza, lo implicaría, pero si queremos ganar masa muscular es un ejercicio que no añadiría a mi rutina de entrenamiento. Efectivamente, los fondos en el suelo y los fondos entre bancos son ejercicios bastante útiles para desarrollar nuestra masa muscular en el pectoral. No obstante, a pesar de que son bastante útiles, yo no lo metería como ejercicio principal dentro de mi rutina. Básicamente porque son ejercicios que no permiten una gran tensión mecánica, y esta tensión mecánica sí que se puede conseguir con ejercicios con mancuernas, con barras y en definitiva ejercicios que son más pesados. Por lo tanto, ¿cuál sería mi planteamiento? Lo que haría sería trabajar en primer lugar bastante pesado con barras y mancuernas y después, a modo de post-fatiga, utilizaría los fondos en el suelo y los fondos entre bancos para añadir mayor estrés metabólico a mi rutina. Como dije, la tensión mecánica y el estrés metabólico son las dos claves para ganar masa muscular. Efectivamente, lo que he puesto ha sido aberturas y no he puesto aperturas. Si tienes curiosidad y quieres saber por qué he puesto esto, lo puedes ver en la descripción de este vídeo. Tanto las aberturas como los cruces permiten simular una flexión horizontal del hombro. Y tengo que decírtelo, no son ejercicios eficientes para desarrollar en cuanto a tamaño nuestros pectorales. Sin embargo, sí que son ejercicios que son bastante útiles como complementarios. La pregunta que todos os estaréis haciendo, ¿me tengo que centrar en cruces o me tengo que centrar en aberturas? Bien, las aberturas lo que permiten es mayor rango de recorrido, permiten mayor tensión durante la fase excéntrica, pero permiten menor tensión durante la zona de máxima contracción, es decir, justo aquí. Por otro lado, los cruces lo que permiten es mantener la tensión durante todo el rango de recorrido y además permiten también mantener la tensión en la zona de máxima contracción, es decir, aquí. Tanto las aberturas como los cruces son ejercicios complementarios al trabajo efectivo y pesado con preses. Eso quiere decir, si trabajamos cruces y trabajamos aberturas, tenemos que hacerlo entre 8 o 12 repeticiones y siempre con una técnica perfectamente estricta. En cuanto a la incidencia, si queremos incidir sobre las fibras superiores del pectoral, tendremos que trabajar aberturas con banco inclinado o trabajar cruces partiendo con la polea en una posición más baja. Si queremos incidir sobre las fibras medias del pectoral, trabajaremos aberturas en banco plano y trabajaremos cruces con la colocación de las poleas en una zona que sea media. Por último, si queremos incidir sobre las fibras inferiores del pectoral, trabajaremos en un banco que sea declinado o trabajaremos los cruces de poleas partiendo con las poleas ligeramente más elevadas. Por último, os doy un consejo. No tenemos que intentar juntar las manos durante el recorrido, tenemos que intentar llevar a juntar los codos. Esto lo que va a suponer es rotar los hombros externamente y reducirá muchísimo el riesgo de lesiones. Os lo recomiendo, miraos este vídeo. El pullover es un ejercicio que trabaja en el plano vertical y además trabaja en el plano horizontal. Es por eso por lo que no he querido añadirlo en la clasificación de preses y tampoco lo he añadido en la clasificación de aberturas y cruces. Principalmente actúa sobre las fibras mediolaterales del pectoral mayor y también recluta las fibras del serrato anterior. En este canal todavía no hay ningún vídeo sobre pullover, no obstante suscríbete porque pronto habrá uno. Respecto al tipo de agarre que tenemos que utilizar para entrenar el pectoral, sin ninguna duda el más utilizado es el agarre prono, es decir, con ambas manos mirando siempre hacia abajo. ¿Por qué? Pues básicamente porque la mayoría de músculos implicados para trabajar el pectoral tienen como acción rotar el húmero internamente, es decir, colocar las manos en una posición favorable de pronación. Si nosotros trabajamos con un agarre que sea supino, es decir, con ambas manos mirando hacia arriba, principalmente conseguimos dos cosas. La primera, mayor activación sobre el haz clavicular, y la segunda, mayor activación sobre el deltoides anterior. Estos dos agarres están bastante bien,
Ahora, desde mi punto de vista, siempre que podamos, tenemos que intentar entrenar con agarres neutros. Permiten mayor ventaja mecánica y sin ninguna duda es el tipo de agarre más seguro. Os doy un pequeño consejo: siempre que trabajéis con aberturas y cruces de poleas, tenéis que utilizar un agarre que sea neutro. Ahora bien, cuando estemos llegando al momento de máxima contracción, os recomiendo que realicéis una pequeña supinación en las manos. Esto lo que hará es dotar a vuestros levantamientos de una mayor contracción final. Respecto a la amplitud del agarre para entrenar el pectoral, la investigación científica nos ha indicado que si utilizamos agarres demasiado anchos, disminuiría el recorrido durante el levantamiento y aumentaría ligeramente los pesos que utilizamos, y que además el riesgo de lesión sobre la articulación glenohumeral sería muchísimo más grande. Por otro lado, si nosotros utilizamos agarres que sean muy estrechos, pues básicamente la activación del pectoral sería bastante menor, la activación del tríceps sería algo mayor, y el 75% de las fibras activadas pertenecerían a las fibras medioesternales. En base a esto, mi consejo personal es que utilices un agarre en el cual te encuentres cómodo, un agarre en el cual no tengas molestias y un agarre en el cual puedas implicar tu máxima fuerza. ¿Que tú no sabes cuál es tu agarre óptimo? Yo tampoco. La investigación científica nos da una serie de pautas. Por ejemplo, que si utilizamos un agarre neutro, lo hagamos a la anchura biacromial, que si utilizamos un agarre prono, lo hagamos a la anchura biacromial y además dejemos un palmo, y que si utilizamos un agarre supino, utilicemos exactamente la misma amplitud que cuando usamos agarre prono y además, sin despegar los meñiques, realicemos una supinación en las manos. Por lo tanto, mi consejo al final es ese: que experimentes, pruebes y encuentres cuál es tu agarre óptimo, no centrarse simplemente por lo que dice la teoría. Respecto a la anchura del agarre para trabajar el pectoral, si nosotros utilizamos una barra entre 1 o 2 centímetros más ancha que una barra normal, esto implicaría una mayor activación neuromuscular y una menor contracción voluntaria. ¿Qué quiere decir? Pues básicamente que para el mismo esfuerzo podríamos levantar ligeramente más peso si utilizamos una barra ligeramente más ancha. Además, si nosotros utilizamos una barra entre 1 o 2 centímetros más ancha, implicaría que podemos estabilizar mejor el peso en nuestra mano y además distribuir mejor este peso en la mano. Esto al final se traduciría en una mayor seguridad articular, y si conseguimos trabajar con mayor seguridad articular, implicaría que progresamos más a largo plazo. Bueno, hasta aquí todo lo que quería comentaros respecto a los pectorales. Espero que os guste, espero que os haya servido y de verdad espero que lo apliquéis. Si te gustan estos vídeos y valoras todo este trabajo, simplemente te pediría que hicieras dos cosas. Son muy sencillas, son gratuitas y en definitiva a mí me alegrarían mucho. Y es que le des una manita arriba a este vídeo, de esta forma yo veré que el trabajo ha sido valorado, y además que te suscribas a este canal. Un fuerte abrazo a todos, muchas gracias.